Me das asco desde el primer día que nos casamos. Esas palabras todavía resuenan en mi mente cada noche antes de dormir. Fueron pronunciadas por el hombre que un día prometió amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. 7 años de matrimonio destruidos con una sola frase dicha entre copas de vino y un plato de risotto de camarones que costaba una fortuna. El restaurante El Mirador, en lo alto del Cerro San Cristóbal, siempre había sido nuestro lugar especial. Desde allí, todo Santiago se extendía bajo nuestros pies como un manto de luces titilantes. Fue allí donde Sebastián me propuso matrimonio, donde celebramos cada aniversario y donde finalmente decidió quitarse la máscara y mostrarme quién era realmente. Mi nombre es Alejandra Fuentes, tengo 35 años, soy psicóloga y construí mi vida en el corazón de Santiago de Chile. Nací y crecí en Las Condes, hija de padres que administran una pequeña posada en Viña del Mar. O eso creía yo. La verdad, como descubriría más tarde, era mucho más compleja y aterradora. Aquella noche de nuestro 7º aniversario, me arreglé con especial cuidado. Elegí un vestido rojo que sabía que a Sebastián le encantaba. Me puse los pendientes de diamantes que me regaló en nuestro 5º aniversario y pasé más tiempo del habitual con mi maquillaje. Quería que todo fuera perfecto, tal vez porque en el fondo sabía que nuestro matrimonio se estaba desmoronando y necesitaba aferrarme a algo. Los últimos meses habían sido extraños. Sebastián trabajaba hasta tarde, viajaba constantemente y cuando estaba en casa parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Como psicóloga, debería haber reconocido las señales, pero cuando se trata de tu propia vida, es sorprendente lo ciega que puedes estar. O quizás no quería ver lo que estaba justo frente a mí. Cuando llegamos al restaurante, Sebastián parecía nervioso, bebía más rápido de lo normal, revisaba su teléfono constantemente y apenas participaba en la conversación. Intenté hablar sobre un viaje que quería hacer a Pucón el mes siguiente, sobre una nueva técnica terapéutica que estaba estudiando, sobre cualquier cosa que pudiera romper esa tensión que se había instalado entre nosotros. Pero sus respuestas eran breves, casi automáticas. El camarero, un hombre mayor con una sonrisa amable, nos trajo la carta de vinos. Para la pareja, recomiendo el Carmenere de la casa, perfecto para celebrar un aniversario, dijo con entusiasmo. Sebastián asintió sin siquiera mirar la carta, y yo sonreí agradecida, intentando mantener la ilusión de que éramos la pareja feliz que el camarero veía. Durante el primer plato, una ensalada de rúcula con queso de cabra que apenas probé, noté que Sebastián miraba fijamente a una mujer sentada a unas mesas de distancia. Era elegante, de unos 30 años, con cabello negro brillante y un vestido azul que contrastaba con su piel pálida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. ¿La conoces?, pregunté intentando sonar casual. Sebastián pareció sobresaltarse, como si hubiera olvidado que yo estaba allí. ¿A quién? A la mujer del vestido azul. No has dejado de mirarla. No seas ridícula, Alejandra. Estás viendo cosas donde no las hay, como siempre. Ese como siempre me dolió más que la negación. Era su forma habitual de invalidar mis percepciones, de hacerme dudar de mí misma. Y funcionaba. Durante años había funcionado a la perfección. El plato principal llegó. Risotto de camarones para mí, filete para él. La comida estaba exquisita, pero cada bocado me sabía a cenizas. El silencio entre nosotros se volvía cada vez más pesado, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Fue cuando el camarero trajo el postre y una botella de champán que no habíamos pedido cuando todo cambió. Cortesía de la casa para la feliz pareja, dijo el hombre, sirviendo 2 copas burbujeantes. Si solo hubiera sabido. Sebastián levantó su copa en un brindis forzado. Por 7 años, dijo secamente. Por 7 años, repetí, intentando encontrar en sus ojos algo del hombre del que me enamoré. No había nada allí, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, dijo después de un largo sorbo de champán. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era esto? Finalmente íbamos a hablar de los problemas que habíamos estado evitando durante meses. Tal vez aún había esperanza. Quiero que firmes unos documentos mañana.
Son para un nuevo proyecto inmobiliario en Viña del Mar, cerca de la posada de tus padres. Nos dará un buen retorno financiero. No era lo que esperaba. No una conversación sobre nosotros, sobre cómo salvar nuestro matrimonio, sino más negocios. Y algo en la forma en que mencionó la posada de mis padres me puso alerta. Sebastián, no voy a firmar nada sin entender exactamente de qué se trata, dije, con una firmeza que no sabía que tenía. De hecho, encontré algunos documentos extraños en tu escritorio la semana pasada, papeles con mi firma que no recuerdo haber firmado. ¿Puedes explicarme eso? Su rostro cambió en un instante. La máscara de indiferencia cayó, revelando algo mucho más oscuro. Sus ojos, normalmente de un cálido color avellana, parecían casi negros bajo la tenue iluminación del restaurante. ¿Estuviste revisando mis cosas?, preguntó con una voz que no reconocí, baja, amenazante. Son mis firmas, Sebastián. Tengo derecho a saber dónde están apareciendo. Tomó otro sorbo de champán, terminando la copa de un golpe. La rellenó inmediatamente, desbordándola ligeramente. Una gota de líquido dorado corrió por el cristal como una lágrima. Siempre tan correcta, ¿no, Alejandra? La perfecta psicóloga, la esposa perfecta, la hija perfecta. ¿Sabes lo agotador que es vivir con alguien como tú? ¿Lo sofocante? Sus palabras me golpearon como bofetadas. 7 años juntos y nunca había hablado así. No entiendo por qué dices eso, logré responder, mi voz apenas un susurro. Si te sientes así, ¿por qué seguir casado conmigo? Fue entonces cuando lo dijo, con una frialdad que me heló la sangre, con los ojos fijos en los míos, como queriendo ver el impacto de cada sílaba. Me das asco desde el primer día que nos casamos. El tiempo se detuvo. Los sonidos del restaurante desaparecieron, las parejas cenando a nuestro alrededor, el suave tintineo de la vajilla, la música ambiental, todo se desvaneció. Solo existíamos Sebastián, yo, y esas palabras flotando entre nosotros como un veneno invisible. No lloré, no grité, no hice la escena que probablemente él esperaba. 7 años de formación como psicóloga me habían enseñado que los momentos de crisis requieren acción, no reacción emocional. Y este era, sin duda, un momento de crisis. Algo dentro de mí se quebró y, paradójicamente, esa ruptura me trajo una claridad que no había sentido en años. Todas las pequeñas dudas, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, las decisiones en las que mi opinión nunca importaba realmente, las firmas que no recordaba haber hecho, todo encajó en un patrón que había estado demasiado ciega para ver. Sebastián no era el hombre que creía conocer. Nunca lo había sido. Tomé mi bolso, saqué mi teléfono y bajo la mirada atónita de mi marido, busqué un contacto específico, un número que había guardado meses atrás, cuando una clienta vino a mi consulta devastada porque su esposo había vaciado sus cuentas y la había dejado con una montaña de deudas que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sebastián, su voz ahora teñida de confusión. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, una escena, cualquier cosa menos esta calma aparente. Le sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino la sonrisa de alguien que finalmente ve la verdad y se da cuenta de que había estado viviendo una mentira. Estoy tomando el control de mi vida, respondí, mientras presionaba el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina, profesional y serena contestara al otro lado. Doctora Ortiz, aquí Alejandra Fuentes. ¿Recuerda esa consulta de la que hablamos hace unos meses sobre protección patrimonial? Necesito concertar una cita urgente. Mañana, a primera hora. La cara de Sebastián cambió de la confusión al miedo en un segundo. Conocía ese nombre. Sabía quién era la doctora Jimena Ortiz, la abogada más temida en casos de fraude matrimonial en todo Santiago. Alejandra, espera. No es lo que piensas, comenzó a decir, su tono ahora conciliador, tan diferente de la crueldad de hace apenas unos minutos. Colgué el teléfono guardándolo en mi bolso. Con movimientos deliberados, saqué mi tarjeta de crédito personal, no la conjunta que él controlaba, y la coloqué sobre la cuenta que el camarero había dejado discretamente sobre nuestra mesa. Creo que esta conversación ha terminado, Sebastián, y nuestro matrimonio también. Me levanté, consciente de que algunas mesas cercanas habían comenzado a notar que algo sucedía. La mujer del vestido azul nos miraba fijamente,
ya sin pretender disimular su interés. «No puedes hacer esto», dijo Sebastián, su voz un susurro furioso. «No tienes idea de con qué estás jugando». «Tienes razón», respondí, sorprendida por mi propia calma. No tenía idea, pero ahora voy a averiguarlo, todo. Recogí mi abrigo, firmé el recibo que el camarero trajo rápidamente, dejando una propina generosa, porque el pobre hombre no tenía la culpa de presenciar el colapso de mi matrimonio, y me dirigí hacia la salida. Sebastián me llamó, primero en voz baja, luego más fuerte mientras yo bajaba las escaleras que llevaban a la entrada del restaurante. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, si veía su rostro una vez más, podría dudar. Y no podía permitirme dudar. No ahora. La noche era clara y fresca, típica de Santiago en otoño. La ciudad se extendía bajo el cerro como un océano de luces parpadeantes, tan hermosa desde lejos, tan complicada cuando estás inmersa en ella. Justo como mi matrimonio había sido. Mientras esperaba un taxi, sentí una mezcla de terror y libertad que nunca había experimentado. No sabía qué vendría después, qué descubriría sobre el hombre con el que había compartido mi vida durante 7 años. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo en la oscuridad, aceptando migajas de afecto y respeto, dudando constantemente de mi propia percepción de la realidad. El taxi llegó y di la dirección del pequeño departamento de mi amiga Catalina en Barrio Bellavista. No podía volver a casa, no esa noche. Necesitaba un lugar seguro para pensar, para planear mi próximo movimiento. Mientras el vehículo descendía por las curvas del cerro, saqué mi teléfono nuevamente. Tenía que hacer una llamada más antes de que Sebastián pudiera reaccionar. Una llamada que podría cambiar todo, que podría proteger no solo a mí, sino también a mis padres. Porque si algo había aprendido como psicóloga, es que cuando alguien muestra su verdadera cara, cuando la máscara cae completamente, es cuando más peligroso se vuelve, y la máscara de Sebastián acababa de caer al suelo y romperse en 1000 pedazos. Con dedos temblorosos, busqué otro contacto en mi teléfono. Esta vez no era una abogada. Era alguien con mucho más poder para detener lo que sea que Sebastián estuviera planeando. Con dedos temblorosos, busqué otro contacto en mi teléfono. Esta vez no era una abogada. Era alguien con mucho más poder para detener lo que sea que Sebastián estuviera planeando. La comisaria Victoria Jiménez. La conocí hace 2 años cuando vino a mi consulta por estrés postraumático, después de un caso particularmente difícil. Nuestra relación profesional se convirtió en amistad, y aunque nunca imaginé que tendría que llamarla por motivos personales, sabía que podía confiar en ella. «Victoria, soy Alejandra Fuentes. Necesito tu ayuda. Creo que estoy en peligro». Mientras el taxi avanzaba por las calles nocturnas de Santiago, le expliqué brevemente la situación. La confrontación con Sebastián, los documentos con firmas falsificadas que había encontrado, la mención sospechosa de la posada de mis padres. «Ve directamente a la casa de tu amiga y no salgas de allí. Pondré vigilancia discreta cerca. Mañana a primera hora te veo en mi oficina y trae todos los documentos que hayas encontrado». Llegué al departamento de Catalina poco después de las 11 de la noche. Mi amiga, profesora de literatura en la Universidad de Chile, abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación al ver mi estado. «Ale, ¿qué pasó? Estás pálida». Le conté todo mientras preparaba té de hierbas en su pequeña cocina. Catalina escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en mí, con una mezcla de horror y vindicación. «Siempre supe que había algo raro en él», dijo finalmente, colocando una taza humeante frente a mí. «La forma en que te controlaba, cómo te alejó de todos nosotros poco a poco, pero nunca imaginé que fuera algo así de grande». «Yo tampoco», admití, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido en el restaurante finalmente comenzaban a brotar. 7 años, Cata. 7 años creyendo que estaba construyendo una vida con alguien que me amaba. Catalina me abrazó mientras lloraba, liberando años de dudas reprimidas, de pequeñas humillaciones aceptadas, de señales ignoradas. Cuando finalmente me calmé, me sentía extrañamente liviana, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. Esa noche dormí en su sofá, un sueño inquieto plagado de pesadillas, donde Sebastián me perseguía por pasillos interminables,
siempre a punto de alcanzarme, pero nunca lograrlo del todo. Me desperté sobresaltada varias veces, el corazón martillando en mi pecho, antes de recordar dónde estaba y por qué. A las 7 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Sebastián. Rechacé las llamadas una tras otra, observando cómo los mensajes se acumulaban en mi pantalla. Alejandra, no seas ridícula, vuelve a casa. Estás exagerando como siempre. Estaba estresado. Dije cosas que no quería decir. Si no vuelves ahora mismo, habrá consecuencias. Este último mensaje confirmó que había tomado la decisión correcta. El verdadero Sebastián estaba emergiendo, manipulador, controlador, y ahora lo veía claramente, potencialmente peligroso. Catalina me prestó ropa y desayunamos juntas en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. A las 9 en punto, un mensaje de Victoria me indicó que podía ir a su oficina. Me acompañaría un oficial de civil para mayor seguridad. La Oficina Central de Investigaciones era un edificio imponente en el centro de Santiago. Fui conducida a través de pasillos austeros hasta el despacho de Victoria, una habitación sorprendentemente acogedora, con plantas en las ventanas y fotografías familiares en las paredes. Alejandra, me saludó Victoria, levantándose para abrazarme brevemente. Lamento que nos veamos en estas circunstancias. Durante las siguientes 3 horas, le mostré todo. Los documentos que había encontrado en el escritorio de Sebastián, capturas de pantalla de transferencias bancarias sospechosas que había descubierto accidentalmente, nombres de empresas que no reconocía, pero donde aparentemente yo figuraba como socia o avalista. Victoria tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. Su expresión se volvía más grave a medida que avanzábamos. Esto es mucho más grande de lo que pensaba, Alejandra, dijo finalmente, cerrando su libreta. No estamos hablando solo de un caso de abuso conyugal o fraude matrimonial. Hay indicios de una operación de lavado de dinero a gran escala, posiblemente vinculada a una red internacional. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tiene que ver la posada de mis padres con todo esto? Victoria dudó un momento, como considerando cuánto debía revelarme. Necesito hacer algunas verificaciones antes de poder responder eso con certeza. Por ahora, lo más importante es tu seguridad y la de tus padres. Puedes contactarlos. Llamé a mis padres desde la oficina de Victoria. La conversación fue difícil. No quería alarmarlos innecesariamente, pero tampoco podía ocultarles la gravedad de la situación. Mamá, necesito que tú y papá salgan de la posada por unos días. Digan que van a visitar a la tía Sofía en Concepción o algo así. Alejandra, ¿qué está pasando? Tu voz suena extraña. Te explicaré todo después, te lo prometo. Pero ahora necesito que confíen en mí y se vayan hoy mismo. Después de colgar, Victoria me presentó a la doctora Jimena Ortiz, la abogada a quien había llamado desde el restaurante. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris, cortado en un bob elegante y ojos penetrantes que parecían evaluar todo. Docetín, Fuentes, su caso presenta complejidades legales significativas. Comenzó sin preámbulos, no solo por los aspectos financieros, sino porque potencialmente estamos ante delitos federales que cruzan fronteras. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones formales, firmas de documentos, órdenes de protección y planes contingentes. Para cuando salimos de la oficina, ya era media tarde y yo me sentía mentalmente agotada, pero extrañamente fortalecida. No puedes volver a tu casa, me advirtió Victoria. Sebastián está siendo vigilado, pero aún no tenemos suficiente para arrestarlo. Necesitamos más pruebas, conexiones concretas. ¿Dónde voy a quedarme? No puedo seguir imponiéndome a Catalina indefinidamente. Tenemos un departamento seguro en Providencia, ofreció Victoria. Lo usamos para testigos protegidos. No es lujoso, pero estarás a salvo mientras avanzamos con la investigación. El departamento seguro resultó ser un espacio modesto pero funcional en un edificio anónimo. 2 habitaciones, un baño, cocina-comedor y una pequeña sala. Las ventanas tenían persianas metálicas y la puerta contaba con 3 cerraduras diferentes. Mi nuevo hogar por tiempo indefinido. Victoria me ayudó a instalarme, prometiendo enviar a alguien con algunas de mis cosas personales que recogería discretamente de mi casa cuando Sebastián no estuviera. ¿Qué pasa con mi trabajo? Tengo pacientes, compromisos. Por ahora, tendrás que cancelar o trabajar remotamente.
La doctora Ortiz está preparando una carta formal para tu clínica explicando la situación en términos generales, sin comprometer la investigación. Cuando finalmente me quedé sola, la magnitud de lo que estaba sucediendo me golpeó con toda su fuerza. En menos de 24 horas había perdido mi matrimonio, mi hogar, mi sensación de seguridad y normalidad. Me senté en el borde de la cama desconocida y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche, incapaz de dormir, comencé a reconstruir mentalmente los últimos 7 años de mi vida. Cuando empezaron las mentiras, ¿hubo algún momento en que Sebastián fuera genuino conmigo? ¿Cómo no vi las señales? Recordé nuestro primer encuentro en el parque forestal, la pelota de tenis que accidentalmente cayó en mi regazo, su sonrisa encantadora, la conversación fluida, cómo parecía interesado en cada detalle sobre mí. ¿Había sido todo calculado desde el principio? La idea me revolvía el estómago. A la mañana siguiente, Victoria llamó temprano para informarme que un equipo técnico había instalado un sistema de vigilancia en mi antiguo departamento y estaban monitoreando todas las comunicaciones de Sebastián. Ha estado haciendo muchas llamadas, algunas a números internacionales. Parece nervioso. También contactó a un hombre llamado Renato Guzmán, un abogado conocido por ayudar a ocultar activos en casos de divorcio. ¿Qué sabes sobre la posada de mis padres?, insistí, recordando su mención en el restaurante. Victoria suspiró. Estamos investigando eso. Hay algunos planes de desarrollo inmobiliario en esa zona de Viña del Mar. Un proyecto de resort de lujo que requeriría la adquisición de varias propiedades, incluida la posada de tus padres. Pero mis padres nunca mencionaron ofertas de compra, porque probablemente aún no las han recibido. Según lo que estamos descubriendo, Sebastián y sus socios estaban preparando todo para presionar a los propietarios una vez que tuvieran los permisos municipales aprobados, permisos que casualmente se aceleraron de manera inusual en los últimos meses. Mi mente trabajaba a toda velocidad y necesitaba mi firma porque legalmente tengo derechos sobre la posada. Mis padres la pusieron parcialmente a mi nombre hace unos años como parte de su planificación patrimonial. Exactamente. Sin tu firma, no podría avanzar con ese aspecto del plan. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo surreal. Me permitieron trabajar remotamente con algunos pacientes, aquellos cuyas sesiones podían realizarse por videollamada sin riesgos. La doctora Ortiz avanzaba con los trámites legales para asegurar mis bienes y preparar el divorcio. Victoria y su equipo construían meticulosamente el caso, conectando puntos, siguiendo el rastro del dinero. Una semana después del incidente en el Mirador, recibí una visita inesperada en el departamento seguro. Leonardo, mi hermano menor. «¡Leo!», exclamé al abrir la puerta, sorprendida y emocionada de verlo. «¿Cómo supiste dónde estaba?». Victoria me contactó, explicó abrazándome fuertemente. Estaba en Valparaíso por un trabajo fotográfico. Vine tan pronto como supe lo que estaba pasando. Leonardo siempre había sido mi protector, a pesar de ser 5 años menor. Su trabajo como fotógrafo freelance lo mantenía viajando constantemente, pero nuestra conexión seguía siendo fuerte. «Nunca confié en él, Ale», confesó mientras compartíamos un café en la pequeña cocina. Había algo en su mirada, algo calculador, pero no quería entrometerme en tu vida. «Ojalá lo hubieras hecho», respondí con una sonrisa triste. «Quizás me habrías ahorrado 7 años de engaños». Leonardo se quedó conmigo esa noche, durmiendo en el sofá de la sala. Su presencia me reconfortaba, me hacía sentir menos sola en esta pesadilla. A la mañana siguiente, Victoria llamó con noticias importantes. «Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hemos descubierto algo sobre tu padre que cambia todo». Leonardo insistió en acompañarme. Durante el trayecto, 1000 teorías cruzaron mi mente. ¿Estaba mi padre involucrado en los negocios turbios de Sebastián? ¿Era la posada una fachada para algo más? ¿Había estado viviendo en una mentira aún más grande de lo que imaginaba? Victoria nos recibió con una expresión grave. Nos condujo a una sala de conferencias donde la doctora Ortiz ya esperaba, junto con un hombre que no reconocí, de traje oscuro y expresión impenetrable. «Alejandra, Leonardo, les presento al agente especial Ramírez, de la Unidad de Delitos Financieros Internacionales», introdujo Victoria. El hombre asintió brevemente. «Señora Fuentes, señor Fuentes, lo que voy a compartir con ustedes está clasificado y no debe salir de esta videohabitación.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Leonardo tomó mi mano, apretándola en señal de apoyo. Su padre, Miguel Fuentes, no es simplemente el dueño de una posada en Viña del Mar, comenzó el agente. Hace 15 años era Carlos Andrade, subdirector de operaciones del Banco Continental. Fue testigo clave en un caso de lavado de dinero que involucró a altos ejecutivos del banco y a un cartel financiero colombiano. La habitación pareció girar a mi alrededor. Mi padre, un ex banquero viviendo bajo identidad protegida, era absurdo, imposible. Después de su testimonio recibió amenazas graves. El programa de protección a testigos le proporcionó una nueva identidad, un nuevo comienzo. La posada fue parte de ese nuevo comienzo. Pero eso no tiene sentido, intervino Leonardo tan sorprendido como yo. Crecimos en esa posada. Tengo recuerdos de toda mi vida allí. El agente Ramírez negó con la cabeza. Esos recuerdos son más recientes de lo que creen. Su familia se mudó a Viña del Mar cuando usted tenía 11 años, señor Fuentes, y su hermana 16. Los recuerdos anteriores probablemente se han fusionado con los nuevos, creando una falsa continuidad. Es un fenómeno psicológico común. Miré a Leonardo, buscando confirmación en sus ojos. Vi la misma confusión, el mismo proceso de reevaluación de nuestros recuerdos compartidos. ¿Y qué tiene que ver Sebastián con todo esto?, pregunté finalmente, tratando de conectar todas las piezas. Creemos que Sebastián Herrera trabaja para el mismo cartel financiero que su padre ayudó a exponer, explicó Victoria. No sabemos si inicialmente te buscó específicamente por tu conexión con tu padre o si descubrió esa conexión después y decidió aprovecharla. Lo que sí sabemos es que el desarrollo inmobiliario en Viña del Mar es una fachada para una operación de lavado de dinero mucho más grande. Y yo era su entrada, murmuré, sintiendo una mezcla de horror y rabia. No solo por la posada, sino porque casarse conmigo le daba acceso a mi padre. Exactamente, confirmó la doctora Ortiz. El matrimonio fue su forma de infiltrarse en la vida de la familia y eventualmente descubrir la verdadera identidad de tu padre. El cartel nunca dejó de buscarlo. Las implicaciones eran abrumadoras. No solo mi matrimonio había sido una farsa, sino que había puesto en peligro a mis padres sin saberlo. 7 años viviendo con un hombre que posiblemente planeabas hacerles daño. ¿Dónde están mis padres ahora?, preguntó Leonardo, su voz tensa de preocupación. A salvo, aseguró el agente Ramírez. Los contactamos tan pronto como identificamos la conexión. Están en una ubicación segura, fuera del país por el momento. Las siguientes horas fueron un torbellino de información, planes y decisiones difíciles. Me explicaron que necesitaban mi cooperación para construir un caso sólido contra Sebastián y la red detrás de él. Tendría que seguir pretendiendo que no sabía nada, eventualmente regresar a casa y obtener más pruebas. La idea de volverme a enfrentar a Sebastián, de fingir que nada había cambiado, me aterrorizaba. Pero si era la única forma de proteger a mi familia y de hacer justicia, lo haría. No estás sola en esto, me aseguró Victoria al final de la reunión. Tendrás apoyo constante, vigilancia, protección. No dejaremos que te pase nada. Esa noche, en el departamento seguro, Leonardo y yo permanecimos despiertos hasta tarde, procesando todo lo que habíamos descubierto. Nuestra infancia, nuestros padres, toda nuestra historia familiar había sido parcialmente una construcción. ¿Crees que papá alguna vez planeaba decirnos la verdad?, preguntó Leo, mirando fijamente su taza de té ya frío. No lo sé, respondí honestamente. Quizás pensó que era más seguro para todos mantener el secreto. Y ahora estamos todos en peligro por culpa de tu marido, añadió con amargura. Ex marido, corregí. Y vamos a arreglar esto, Leo. Vamos a proteger a nuestra familia y a hacer que Sebastián y todos los involucrados paguen por lo que han hecho. En ese momento, mirando a mi hermano a los ojos, sentí una determinación que nunca antes había experimentado. La Alejandra que había sido manipulada y controlada durante años había desaparecido. En su lugar, estaba una mujer dispuesta a luchar, a enfrentar la verdad por dolorosa que fuera, a recuperar el control de su vida. Sebastián me había elegido pensando que era una presa fácil, una psicóloga ingenua que podría ser manipulada para sus fines. Nunca imaginó que esas mismas habilidades que me hacían buena en mi profesión, la observación, la empatía, la capacidad de reconocer patrones,
Eventualmente me permitirían ver a través de su fachada. «Me das asco desde el primer día que nos casamos», había dicho con desprecio, pensando que me destruiría. En lugar de eso, me liberó. Y ahora estaba lista para el siguiente paso, en esta peligrosa danza que habíamos comenzado en el mirador. Mientras Leonardo finalmente se quedaba dormido en el sofá, yo permanecí despierta, planeando cuidadosamente mi regreso a casa, mi encuentro con Sebastián, las preguntas que haría, las pruebas que buscaría. Esta vez, yo tenía el control de la situación. Esta vez, sería él quien no vería venir lo que estaba a punto de suceder. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima de Santiago quisiera acompañar el estado de mi alma. Según el plan elaborado con Victoria y el equipo de investigación, regresaría a mi casa ese mismo día. La idea era simple pero arriesgada: actuar como si hubiera recapacitado, como si estuviera dispuesta a escuchar las explicaciones de Sebastián y reparar nuestro matrimonio. «Recuerda», me había dicho Victoria durante nuestra última reunión, «necesitamos pruebas concretas de sus conexiones con el cartel financiero y evidencia de que está buscando la verdadera identidad de tu padre. No te arriesgues innecesariamente. Si en algún momento sientes que estás en peligro, usa la palabra clave mariposa en cualquier conversación telefónica y entraremos inmediatamente». Leonardo se opuso fervientemente a mi regreso. «Es demasiado peligroso, Ale. Ese hombre ha estado mintiendo durante 7 años. ¿Quién sabe de qué es capaz ahora que se siente acorralado? Precisamente por eso debo hacerlo», respondí con más seguridad de la que sentía. «Si no obtenemos pruebas sólidas, Sebastián y sus cómplices podrían escapar, reorganizarse y seguir siendo una amenaza para nuestra familia. Esta podría ser nuestra única oportunidad». Me despedí de Leo con un abrazo largo y apretado. «Ten cuidado, por favor», susurró en mi oído. «No confíes en nada de lo que diga». Antes de salir del departamento seguro, Victoria me entregó un pequeño dispositivo. «Es un botón con micrófono incorporado», explicó. «Graba continuamente y transmite a nuestro equipo. Cóselo en tu ropa, preferiblemente cerca del cuello para mayor claridad». También me dieron un teléfono nuevo, idéntico al mío pero con software de rastreo y monitoreo instalado. Todos los mensajes y llamadas serán interceptados en tiempo real. Si Sebastián revisa tu teléfono, no encontrará nada sospechoso. El trayecto hasta mi antiguo hogar en el edificio Costanera me pareció interminable. Cada semáforo era una oportunidad para darme la vuelta, para abandonar este plan que ahora me parecía terriblemente peligroso. Pero el recuerdo de mis padres, obligados a vivir una mentira durante años para protegernos, me daba la fuerza para continuar. Cuando finalmente llegué al edificio, saludé al conserje con la mayor naturalidad posible. «Buenas tardes, don Manuel. ¿Ha estado todo tranquilo?» «Señora Alejandra, qué bueno verla», respondió el hombre con evidente alivio. «El señor Sebastián ha estado muy preocupado por usted. Preguntaba cada vez que salía o entraba si había tenido noticias suyas». Sonreí débilmente. Solo necesitaba unos días para pensar las cosas. «¿Está él en casa ahora?» «Sí, señora. Llegó hace como 1 hora». Subí en el ascensor, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba a medida que los números de los pisos aumentaban. Piso 14, 15, 16. El ático ocupaba todo el piso 17. Cuando las puertas se abrieron, respiré profundamente y caminé hacia la puerta de lo que una vez había considerado mi hogar. Dudé un segundo antes de usar mi llave. ¿Debería tocar? Finalmente, decidí entrar directamente. Era mi casa también, después de todo, y quería mantener cierta posición de poder en este peligroso juego. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Normalmente, Sebastián ponía música cuando estaba solo, jazz suave o bossa nova, pero ahora solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el suave zumbido del refrigerador. «¿Sebastián?», llamé, dejando mi bolso en el recibidor como haría en cualquier día normal. Lo encontré en su estudio, rodeado de papeles y con el rostro tenso por la concentración. Cuando me vio, su expresión pasó rápidamente por varias emociones: sorpresa, alivio, cautela y finalmente una sonrisa calculada. «Alejandra», dijo levantándose, «volviste». No se acercó a abrazarme ni a besarme. Un detalle que noté inmediatamente: el Sebastián de antes, el que mantenía la fachada de esposo amoroso,
habría corrido hacia mí con efusivas muestras de afecto. Necesitaba tiempo para pensar, respondí, manteniéndome cerca de la puerta. Lo que dijiste en el restaurante fue demasiado. Sebastián asintió lentamente. No debí decir eso. Estaba bajo mucha presión. El proyecto de Viña está encontrando obstáculos inesperados y me desquité contigo. Lo siento. Era una disculpa vacía, sin verdadero arrepentimiento. 7 años atrás la habría aceptado sin cuestionarla. Hoy podía ver claramente la manipulación. ¿Qué tipo de obstáculos?, pregunté, intentando sonar genuinamente interesada, mientras me sentaba en una de las sillas frente a su escritorio. Sebastián me estudió por un momento, como evaluando cuánto podía compartir. Algunos propietarios se resisten a vender, y hay complicaciones con los permisos ambientales. ¿La posada de mis padres es uno de esos obstáculos?, presioné directamente. Su expresión se endureció momentáneamente antes de relajarse en una sonrisa condescendiente. No exactamente. Tu firma en algunos documentos facilitaría las cosas, pero no es insuperable. ¿Por qué no me hablaste antes de este proyecto? Sabes lo importante que es esa posada para mi familia. Quería sorprenderte con todo resuelto, respondió con suavidad. El desarrollo beneficiaría enormemente la zona. La posada de tus padres podría integrarse al complejo, renovarse completamente. Ganarían mucho más de lo que ganan ahora. Cada palabra que salía de su boca era una mentira estudiada. Me pregunté cuántas veces había caído en este mismo patrón durante nuestro matrimonio, aceptando explicaciones que sonaban razonables, pero ocultaban intenciones oscuras. Te he extrañado, dijo de repente, cambiando de tema. La casa se siente vacía sin ti. Esta era mi oportunidad. Suavicé mi expresión, dejando que viera lo que quería ver. Una esposa vulnerable, dispuesta a perdonar. Yo también te extrañé, mentí. Estos días me hicieron darme cuenta de lo mucho que valoro nuestra vida juntos, a pesar de los problemas. Sebastián relajó visiblemente los hombros, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Se levantó y rodeó el escritorio, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. Prometo que todo mejorará. Este proyecto en Viña será un nuevo comienzo para nosotros. Dejé que me abrazara, resistiendo el impulso de apartarme cuando sentí sus labios en mi cabello. Cada fibra de mi ser gritaba que este hombre era un depredador, que cada caricia ocultaba un cálculo frío. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación constante. Retomé mi rutina habitual: ir a la clínica, atender pacientes, cocinar ocasionalmente, dormir junto a un hombre que ahora sabía que me veía como un simple peón en su juego. Cada noche era una tortura. Fingir normalidad mientras esperaba que se durmiera para revisar documentos en su estudio o buscar en su teléfono cuando lo dejaba descuidado. El cuarto día después de mi regreso, encontré algo significativo. Sebastián había dejado su computadora portátil abierta mientras tomaba una ducha. Usando técnicas que Victoria me había enseñado, logré acceder a su correo electrónico. Allí, en una carpeta marcada como Proyecto Caleuche, un nombre que hacía referencia al mítico barco fantasma chileno, encontré una serie de intercambios con alguien identificado solo como RG, probablemente Renato Guzmán, el abogado que Victoria había mencionado. Necesitamos resolver el asunto AF cuanto antes, decía uno de los correos. El cronograma no permite más retrasos. ¿Algún progreso con la ubicación de MF? MF, Miguel Fuentes, el nombre actual de mi padre. AF, Alejandra Fuentes, yo. Estaban buscando activamente a mi padre y me veían como un obstáculo a resolver. Otro correo mencionaba una reunión programada para la semana siguiente en un restaurante llamado La Concepción, en el barrio El Golf. Todos los socios estarán presentes. Es crucial que tengas avances concretos para reportar. Fotografié discretamente la pantalla con una pequeña cámara que Victoria me había proporcionado y dejé todo exactamente como estaba. Minutos después, escuché que la ducha se cerraba. Regresé rápidamente a la sala, fingiendo estar absorta en un libro. Esa noche, cuando Sebastián mencionó que tendría que viajar a Viña del Mar al día siguiente por asuntos del proyecto, vi mi oportunidad. ¿Puedo acompañarte?, pregunté casualmente. Hace tiempo que no veo a mis padres y podría aprovechar para hablarles sobre las ventajas del desarrollo que mencionaste. Sebastián pareció sorprendido pero complacido. Por supuesto, sería perfecto que les expliques personalmente. Tu apoyo hará toda la diferencia.
Por supuesto, él no sabía que mis padres ya no estaban en Viña, que habían sido trasladados a un lugar seguro fuera del país. Pero este viaje me daría la oportunidad perfecta para ver exactamente qué estaba planeando con la posada y quiénes eran sus cómplices locales. A la mañana siguiente, durante el viaje en auto hacia la costa, mantuve una conversación ligera con Sebastián. Hablamos de pacientes anónimos, de una película que habíamos visto recientemente, de planes futuros que ambos sabíamos que nunca se realizarían. Era surrealista, esta normalidad fingida mientras el micrófono oculto en mi blusa transmitía cada palabra a Victoria y su equipo. Viña del Mar nos recibió con un día espléndido, el sol brillando sobre el océano Pacífico. La ciudad balneario, normalmente asociada con mis recuerdos felices de infancia, ahora me parecía amenazante. Cada calle potencialmente peligrosa. Iremos primero a reunirnos con algunos socios, anunció Sebastián mientras conducía por el paseo costero. Después podemos visitar a tus padres. El lugar de la reunión resultó ser un lujoso hotel frente al mar. Sebastián estacionó y me indicó que lo acompañara. Será bueno que los conozcas. Son personas influyentes en la región. En una sala de conferencias privada nos esperaban 3 hombres. Uno de ellos, alto y de aspecto autoritario, fue presentado como Carlos Vidal, empresario inmobiliario. El segundo, un hombre más joven y nervioso, era Francisco Torres, aparentemente el arquitecto del proyecto. El tercero, un hombre de mediana edad, con traje impecable y mirada penetrante, fue identificado simplemente como el señor Montero. Mi esposa Alejandra me presentó Sebastián con una sonrisa orgullosa. Finalmente ha entendido los beneficios del proyecto y quiere ayudar a convencer a sus padres. El señor Montero me estudió con una intensidad inquietante. ¿Y cómo está su padre, señora Herrera? Tengo entendido que ha estado algo indispuesto últimamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La forma en que dijo indispuesto, con un tono que sugería que sabía mucho más de lo que aparentaba. Goza de buena salud, gracias, respondí con una sonrisa forzada, aunque siempre preocupado por el futuro de su posada. El futuro está en proyectos como el nuestro. Intervino Carlos Vidal, desplegando un gran plano sobre la mesa. Mire, aquí está la ubicación actual de la posada de sus padres y aquí es donde encajaría en el nuevo desarrollo. Me incliné sobre los planos, fingiendo interés mientras memorizaba cada detalle. El proyecto era masivo, un complejo turístico que abarcaría casi 1 kilómetro de costa, con hoteles, condominios de lujo, un campo de golf y un puerto deportivo. La pequeña y encantadora posada de mis padres quedaría completamente engullida, convertida probablemente en un área de servicios o estacionamiento. Es impresionante, comenté eligiendo cuidadosamente mis palabras. Todos los propietarios actuales han acordado vender. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Estamos en las etapas finales de negociación, respondió Vidal evasivamente. Su familia es una de las pocas piezas que faltan. Y esperamos que usted nos ayude con eso, añadió el señor Montero, su voz suave, pero con un filo amenazante apenas disimulado. Sería una lástima que un proyecto tan beneficioso para la comunidad encontrara obstáculos innecesarios. La amenaza velada no pasó desapercibida. Sebastián me lanzó una mirada de advertencia, una que conocía bien. No hagas preguntas incómodas, no desafíes a estas personas. Haré lo que pueda, prometí con falsa sinceridad. Mis padres valoran mi opinión. La reunión continuó con discusiones sobre permisos, plazos y financiamiento. Escuché atentamente, notando cómo ciertos temas se mencionaban solo de forma oblicua, con medias palabras y referencias veladas. Era evidente que este proyecto era mucho más que un simple desarrollo inmobiliario. Cuando finalmente salimos del hotel, Sebastián parecía complacido. Lo hiciste muy bien, me felicitó, tomando mi mano mientras caminábamos hacia el auto. Montero quedó impresionado contigo. ¿Quién es realmente?, pregunté. No parece un simple inversionista. Sebastián vaciló un momento. Es mejor que no sepas demasiado sobre él. Digamos que tiene contactos internacionales muy valiosos para el proyecto. Contactos internacionales. El cartel financiero colombiano que había obligado a mi padre a entrar en el programa de protección a testigos 15 años atrás. ¿Vamos ahora a ver a mis padres?, pregunté, sabiendo perfectamente que no los encontraríamos. Sí, pero antes hagamos una parada rápida. Quiero mostrarte algo.
Condujo por la carretera costera, alejándose del centro de Viña hasta llegar a un mirador natural que ofrecía una vista panorámica de la bahía. Era un lugar apartado, sin más testigos que las gaviotas que volaban sobre nosotros. «Hermoso, ¿verdad?», comentó Sebastián apagando el motor. «Todo esto cambiará en los próximos años. Progreso, desarrollo, riqueza. Es difícil imaginar todo este paisaje transformado», respondí con cautela. Sebastián se volvió hacia mí, su expresión repentinamente seria. «Alejandra, hay algo que debo preguntarte y necesito que seas completamente honesta». Mi pulso se aceleró. «Por supuesto, tu padre, Miguel Fuentes, ¿es ese su verdadero nombre?». La pregunta me golpeó como un puñetazo, aunque la esperaba. Victoria me había entrenado para este momento. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondí intentando sonar genuinamente confundida. «Ha sido Miguel Fuentes toda mi vida. ¿Estás segura? ¿No recuerdas nada inusual sobre tu infancia? ¿Algún cambio repentino? ¿Alguna mudanza inesperada?». Negué con la cabeza, manteniendo mi mejor expresión de desconcierto. «Sebastián, me estás asustando. ¿Por qué preguntas estas cosas sobre mi padre?». Él me estudió intensamente, buscando algún indicio de engaño en mi rostro. Agradecí mentalmente las horas de entrenamiento con Victoria y su equipo, las simulaciones de interrogatorios que habíamos practicado. «No es nada», dijo finalmente, encendiendo nuevamente el auto. «Solo curiosidad. A veces pienso que no conozco realmente a tu familia, y a veces pienso que no te conozco realmente a ti», respondí, permitiendo que un toque de la verdad se filtrara en mi actuación. Sebastián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Todos tenemos nuestros secretos, Alejandra, incluso tú». Si él supiera cuán cierta era esa afirmación en este momento. Mientras conducíamos hacia la posada que pronto descubriríamos vacía, tuve la inquietante certeza de que este viaje había sido una prueba. Sebastián sospechaba algo, y yo acababa de pasar por un peligroso interrogatorio. Lo que no podía saber era si realmente había logrado engañarlo o si solo me estaba dando suficiente cuerda para ahorcarme. La verdad comenzaba a emerger como las olas que rompían contra las rocas de la costa chilena, implacable, poderosa y potencialmente destructiva. Como esperábamos, la posada estaba cerrada. Un simple cartel en la puerta anunciaba «Cerrado por vacaciones», en letras pulcras que reconocí como la caligrafía de mi madre. Sebastián frunció el ceño, visiblemente contrariado. «¿No te avisaron que se iban de viaje?», preguntó, su tono casual pero sus ojos escudriñando mi reacción. «Qué extraño», respondí fingiendo sorpresa y preocupación. «Déjame llamarlos». Saqué mi teléfono y marqué el número de mis padres, sabiendo perfectamente que no contestarían. La llamada fue directamente al buzón de voz, como estaba previsto en nuestro plan. «No responden», dije guardando el teléfono. «Quizás fueron a visitar a mi tía en Concepción. Suelen ir sin avisar cuando la posada tiene pocos huéspedes en temporada baja». Sebastián me observaba atentamente, evaluando cada palabra, cada gesto. «Qué inconveniente. Quería que conocieras a Montero en un ambiente más relajado. Está muy interesado en la posada de tus padres». «¿Por qué tanto interés en una pequeña posada familiar?», pregunté, probando sus límites. «El proyecto es enorme. Esta propiedad parece insignificante en comparación». Su respuesta fue cuidadosamente medida. «Ubicación estratégica. Y Montero es meticuloso. Le gusta tener control sobre cada detalle». Recorrimos los alrededores de la posada. Un edificio blanco de 2 pisos con contraventanas azules y un jardín exuberante que mi madre cuidaba con devoción. Desde la terraza trasera se veía el océano, una vista privilegiada que ahora entendía por qué resultaba tan codiciada. «Podemos intentar volver mañana», sugirió Sebastián, aunque su tono indicaba que no tenía mucha esperanza. «O podemos aprovechar para disfrutar Viña sin compromisos familiares», propuse, intentando parecer despreocupada. «Hace años que no tenemos tiempo a solas aquí». Mi sugerencia pareció complacerlo. Su expresión se relajó ligeramente, y por un momento vi un destello del Sebastián que me había enamorado años atrás. Encantador, atento, aparentemente genuino. Me pregunté, no por primera vez, si todo había sido una actuación magistral desde el principio o si en algún momento sus sentimientos habían sido reales. Pasamos el resto del día como turistas, caminando por el paseo costero, visitando el reloj de flores
cenando en un restaurante frente al mar. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos una pareja normal disfrutando de un fin de semana romántico. La ironía era abrumadora. Durante la cena, Sebastián recibió una llamada que atendió apartándose a un rincón del restaurante. Aunque no podía escuchar su conversación, su lenguaje corporal me dijo todo lo que necesitaba saber. Tensión en los hombros, gestos cortantes con la mano libre, miradas furtivas en mi dirección. Cuando regresó a la mesa, su rostro había recuperado la máscara de normalidad, pero notaba la tensión subyacente. ¿Todo bien?, pregunté inocentemente. Pequeños problemas con el proyecto. Nada importante. Tomó un largo sorbo de vino. ¿Te importaría si regresamos a Santiago mañana temprano? Surgió una reunión imprevista. Por supuesto que no. De todos modos, sin mis padres aquí, no tiene mucho sentido quedarnos. Esa noche en la habitación de hotel, esperé a que Sebastián se durmiera para enviar un mensaje cifrado a Victoria usando el teléfono especial que me habían dado. Pájaros volaron del nido. Zorro frustrado. Reunión importante mañana en Santiago. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entendido, sigue al zorro, ten cuidado. Apenas pude dormir, consciente de que estaba compartiendo cama con un hombre que no solo había mentido sobre cada aspecto de nuestra relación, sino que posiblemente representaba una amenaza directa para mi vida si descubría lo que sabía. Cada vez que Sebastián se movía en sueños, mi cuerpo se tensaba, preparándose instintivamente para una confrontación. El viaje de regreso a Santiago fue silencioso. Sebastián parecía absorto en sus pensamientos, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Algo había cambiado desde nuestra visita a la posada vacía, pero no podía determinar exactamente qué. Al llegar a nuestro apartamento, me sorprendió ver una maleta en el recibidor. ¿Vas a viajar?, pregunté, intentando que mi voz no revelara el alivio que sentía ante la perspectiva de tener el apartamento para mí sola. Un viaje relámpago a Bogotá, respondió, dirigiéndose a su estudio. Asuntos relacionados con inversionistas internacionales. Regresaré en 3 días. Bogotá, Colombia. La conexión con el cartel financiero se hacía cada vez más evidente. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto?, ofrecí, interpretando el papel de esposa atenta. No es necesario. El vuelo sale tarde. Renato pasará por mí. Renato Guzmán, el abogado implicado en los esquemas fraudulentos. Otra pieza del rompecabezas que encajaba perfectamente. Cuando Sebastián finalmente se fue esa noche, sentí como si pudiera respirar plenamente por primera vez en días. Inmediatamente contacté a Victoria, quien llegó al apartamento 1 hora después acompañada por Leonardo y un técnico de su equipo. Tenemos 3 días, dijo Victoria sin preámbulos. Vamos a revisar cada centímetro de este lugar. El técnico, un hombre delgado de aspecto nervioso que se presentó como Javier, comenzó a escanear el apartamento en busca de dispositivos de escucha o cámaras ocultas. Para mi horror encontró 3, uno en la sala, otro en nuestro dormitorio y un tercero en mi estudio personal. «Ha estado vigilándote», murmuró Leonardo, su rostro contraído por la rabia. «Ese maldito». «No es solo eso», intervino Victoria, examinando uno de los dispositivos. «Estos son equipos sofisticados, de grado militar. No es algo que puedas comprar en una tienda de espionaje. Alguien con conexiones muy serias los proporcionó». Mientras Javier continuaba su trabajo, revisamos meticulosamente el estudio de Sebastián. Encontramos una caja fuerte oculta tras un cuadro, un cliché, pero efectivo, que Victoria logró abrir usando técnicas que prefirió no explicar. Dentro había varios pasaportes con la foto de Sebastián, pero diferentes nombres, una cantidad considerable de dinero en euros y dólares y una memoria USB. Esta última resultó ser el hallazgo más valioso. Contenía archivos detallados sobre mi padre, incluyendo fotografías antiguas cuando aún era Carlos Andrade, el banquero que testificó contra el cartel. Esto es suficiente para arrestarlo por falsificación de documentos e identidad múltiple, dijo Victoria. Pero necesitamos más para vincularlo directamente con el cartel y la operación de lavado de dinero. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La reunión que mencionó en sus correos, en el restaurante La Concepción, debe ser importante si volvió específicamente para eso desde Bogotá. Victoria asintió. Necesitamos infiltrarnos, saber quiénes asistirán y qué planean. Yo puedo hacerlo, me ofrecí, sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. Soy su esposa
No sería raro que apareciera para saludar brevemente. Leonardo se opuso vehementemente como esperaba. Es demasiado peligroso, Ale. Estas personas son criminales profesionales. Precisamente por eso debe ser Alejandra, argumentó Victoria. Cualquier otra persona despertaría sospechas inmediatas. Ella tiene una coartada perfecta. Pasamos las siguientes horas perfeccionando el plan. La reunión estaba programada para el día siguiente a las 8 p.m. en un reservado del restaurante La Concepción, un establecimiento exclusivo en el barrio El Golf, frecuentado por la élite empresarial de Santiago. Llevarás un micrófono mejorado, explicó Victoria, y este anillo con cámara incorporada. Solo necesitamos que permanezcas lo suficiente para identificar a los asistentes y captar algo de la conversación. Esa noche Leonardo insistió en quedarse conmigo en el apartamento, durmiendo en la habitación de invitados. Su presencia me reconfortaba, aunque sabía que la verdadera prueba vendría al día siguiente. La mañana transcurrió con una lentitud exasperante. Intenté distraerme leyendo, ordenando papeles, incluso atendiendo algunas consultas telefónicas de pacientes, pero mi mente regresaba constantemente al plan, a los riesgos, a lo que estaba en juego. Por la tarde, recibí un mensaje de Sebastián informándome que había llegado bien a Bogotá y que estaba en reuniones. Mencionaba casualmente que regresaría en 3 días como planeado. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Según el seguimiento de Victoria, su teléfono nunca había salido de Santiago. A las 7:30 p.m. estaba lista. Elegí un vestido negro elegante pero discreto, maquillaje natural y el anillo con cámara en mi mano derecha. Victoria y su equipo me esperaban en una furgoneta sin identificaciones a una cuadra del restaurante. Recuerda, nada heroico, me advirtió Victoria por última vez. Entras, saludas brevemente, finges sorpresa al ver a Sebastián, intercambias algunas palabras y te vas. 10 minutos máximo. El restaurante La Concepción era la personificación del lujo discreto. Iluminación tenue, música suave, mesas suficientemente separadas para garantizar la privacidad de las conversaciones. El maître me reconoció inmediatamente. Señora Herrera, qué placer recibirla. ¿Tiene reserva esta noche? En realidad estoy buscando a mi esposo. Creo que tiene una cena de negocios en uno de los reservados. El hombre consultó su lista. Ah, sí, el señor Herrera está en el Salón Viña. ¿Desea que le avise que usted está aquí? No, prefiero sorprenderlo. Respondí con una sonrisa cómplice. Solo quiero saludar brevemente. Estaba cerca y pensé en pasar. Me condujo hacia un pasillo lateral donde se ubicaban los salones privados. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Esto era más grande que mi matrimonio destrozado o mi orgullo herido. Se trataba de justicia, de proteger a mi familia, de detener una operación criminal que afectaba a innumerables personas inocentes. El maître golpeó suavemente la puerta del Salón Viña y la abrió para mí con una reverencia discreta. La esposa del señor Herrera, anunció. 5 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la franca hostilidad. Sebastián estaba sentado a la cabecera de una mesa rectangular, flanqueado por Renato Guzmán y el misterioso señor Montero que había conocido en Viña del Mar. Los otros 2 hombres me eran desconocidos, uno de aspecto latinoamericano con un traje impecable y otro que parecía europeo, mayor, con cabello plateado y ojos fríos como el hielo. ¡Alejandra!, exclamó Sebastián, levantándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa! Pensé que estabas en casa. Estaba cenando con Catalina cerca y decidí pasar a saludarte. Improvisé, acercándome para besarlo en la mejilla. No sabía que había regresado de Bogotá tan pronto. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Sebastián mantuvo su sonrisa, pero pude ver el músculo de su mandíbula tensarse. Hubo un cambio de planes, respondió secamente. Los señores prefirieron venir a Santiago. Miré alrededor de la mesa, capturando discretamente las caras con el anillo cámara. No quiero interrumpir, solo pasaba a saludar. El señor Montero se puso de pie, extendiendo su mano hacia mí. Un placer verla de nuevo, señora Herrera. Su esposo nos estaba hablando justamente sobre usted. Su tono era cortés, pero había algo inquietante en su mirada. Una evaluación fría que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. ¿Sobre mí? Pregunté con una risita nerviosa que no tuve que fingir. Espero que cosas buenas.
Muy buenas, respondió el hombre de cabello plateado, con un marcado acento que no pude identificar. Nos contaba sobre su extraordinaria memoria, cómo recuerda cada detalle de su infancia con asombrosa claridad. Mi sangre se heló. No era una conversación casual, era un interrogatorio indirecto. «Oh, no es para tanto», respondí con modestia forzada. Como cualquier persona, tengo recuerdos vívidos de momentos significativos, pero también lagunas en los periodos más rutinarios. ¿Y su padre?, preguntó el hombre latinoamericano desconocido. ¿También tiene buena memoria? Extraordinaria, respondí manteniendo mi sonrisa. Recuerda el nombre de cada huésped que se ha alojado en la posada desde que la abrieron. ¿Y cuándo fue eso exactamente?, insistió. Sebastián intervino antes de que pudiera responder. Cariño, estamos en medio de una discusión importante. ¿Por qué no me esperas en casa? No tardaré mucho. Su tono era amable, pero la advertencia en sus ojos era clara como el cristal. Había cometido un error al aparecer allí. Estas personas no estaban simplemente discutiendo negocios inmobiliarios, estaban planificando cómo encontrar a mi padre. Por supuesto, respondí, interpretando el papel de esposa obediente. Un placer conocerlos, señores. Que tengan una cena agradable. Mientras me alejaba, escuché al señor Montero comentar en voz baja. Hermosa mujer, Sebastián. Será una lástima si resulta ser un obstáculo. Salí del restaurante con las piernas temblorosas pero la mente clara. Ya no había dudas sobre las intenciones de Sebastián y sus asociados. No se trataba solo de un fraude inmobiliario o de un matrimonio basado en mentiras. Estaban activamente buscando a mi padre para vengarse de su testimonio, y yo era simplemente un medio para llegar a él. En la furgoneta, Victoria y su equipo revisaban ya las imágenes captadas por mi anillo. El hombre de cabello plateado es Klaus Weissmann, identificó uno de los técnicos, conocido facilitador financiero internacional, sospechoso de lavar dinero para varias organizaciones criminales. Y el otro es Joaquín Loera, añadió Victoria, primo de uno de los líderes del cartel que tu padre ayudó a exponer. Esto confirma la conexión directa. Leonardo me abrazó con fuerza. Fuiste muy valiente, Ale, pero también muy imprudente. La forma en que te miraban, estoy seguro de que sospechan algo. No hay tiempo que perder, decidió Victoria. Con estas identificaciones y las grabaciones, tenemos suficiente para una orden de arresto, pero debemos actuar rápido antes de que desaparezcan. Regresé al apartamento, consciente de que probablemente sería mi última noche allí. Victoria había insistido en que durmiera en el departamento seguro, pero yo había argumentado que sería más sospechoso si no estaba en casa cuando Sebastián regresara de su reunión. A las 11:30 p. escuché la puerta principal abrirse. Fingí estar dormida mientras Sebastián entraba en la habitación y se movía silenciosamente hacia el baño. A través de mis párpados entrecerrados, lo vi tomar su teléfono y enviar varios mensajes antes de prepararse para dormir. Cuando finalmente se acostó a mi lado, mantuve mi respiración regular, como si estuviera profundamente dormida, pero cada nervio de mi cuerpo estaba alerta, consciente de que compartía cama con un hombre que acababa de discutir la posibilidad de eliminarme si me convertía en un obstáculo. A la mañana siguiente, Sebastián actuaba con normalidad inquietante, como si la cena de la noche anterior y mi aparición sorpresa nunca hubieran ocurrido. «Tengo otra reunión esta tarde», comentó mientras desayunábamos. «No me esperes para cenar». «De acuerdo», respondí sirviéndole más café. «Yo también tengo sesiones hasta tarde en la clínica». Nos despedimos con un beso rutinario, una parodia grotesca de la intimidad matrimonial. Tan pronto como se fue, contacté a Victoria. «Está hecho», me informó. «La orden de arresto ha sido firmada. Lo detendremos esta tarde durante su reunión. Tú mantente en el departamento seguro hasta que te avisemos». Mientras empacaba apresuradamente algunas pertenencias personales, encontré algo inesperado en el fondo de mi cajón de joyas. Un pequeño dispositivo USB que no reconocí. Lo examiné cuidadosamente antes de conectarlo a mi computadora. Contenía un solo archivo, un video. Con manos temblorosas, le di play. Era Sebastián, sentado en lo que parecía ser una habitación de hotel, mirando directamente a la cámara. «Alejandra», comenzaba, su voz extrañamente desprovista de la frialdad o manipulación que había llegado a asociar con él. «Si estás viendo esto, significa que has descubierto la verdad, o al menos parte de ella.
No espero tu perdón ni tu comprensión. Lo que hice es imperdonable. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro con gesto cansado. Fui contratado para encontrarte, para acercarme a ti y, a través tuyo, llegar a tu padre. Ese era el plan original, pero algo inesperado sucedió. Me enamoré realmente de ti. Una risa amarga escapó de mis labios. Incluso ahora seguía intentando manipularme. Sé que no me creerás y no te culpo, pero es la verdad. Por eso se ha estado retrasando el plan, inventando excusas, manipulando información. Llevo años caminando sobre una cuerda floja, intentando protegerte sin levantar sospechas entre mis asociados. Se inclinó hacia la cámara, sus ojos inusualmente sinceros. El proyecto inmobiliario es real, pero es solo una fachada para operaciones de lavado de dinero. Y la verdadera razón por la que buscan a tu padre no es venganza, como probablemente te han dicho. Es porque él conoce la ubicación de cuentas offshore, con millones de dólares que nunca fueron recuperados tras la operación contra el cartel. Esta revelación me dejó aturdida. ¿Era posible que Victoria y las autoridades no supieran toda la historia? He creado este video como seguro de vida, para ti y para mí. Si algo me sucede, o si descubres la verdad por tu cuenta, quiero que sepas que hay más en juego de lo que parece, y que, a pesar de todo, mis sentimientos por ti fueron lo único real en esta farsa que he estado viviendo. El video terminaba abruptamente allí, dejándome con más preguntas que respuestas, y una sensación de vértigo que amenazaba con abrumarme. ¿Debía creerle? ¿Era esta otra elaborada manipulación? ¿O había realmente un atisbo de verdad en sus palabras? Y más importante aún, ¿cambiaba esto algo? Con el USB firmemente apretado en mi mano, tomé mi teléfono para llamar a Victoria, pero antes de marcar, me detuve. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí la necesidad de actuar por mi cuenta, de tomar decisiones basadas en mi propio juicio y no en lo que otros me decían que debía hacer. Si había aprendido algo de esta pesadilla, era que la verdad rara vez es simple y que confiar ciegamente puede ser peligroso, incluso cuando se trata de aquellos que aparentemente están de nuestro lado. Con renovada determinación, guardé el USB en mi bolso. Primero vería cómo se desarrollaba el arresto de Sebastián. Después, decidirí qué hacer con esta nueva y perturbadora información. La verdad completa aún estaba por revelarse y yo estaba preparada para enfrentarla, cualquiera que fuese. El arresto de Sebastián estaba programado para las 16:00 horas en las oficinas de su empresa inmobiliaria. Victoria me había instruido esperar en el departamento seguro hasta recibir noticias, pero el video de Sebastián había sembrado dudas que no podía ignorar. ¿Y si había más en esta historia de lo que me habían contado? Tomé una decisión impulsiva. Necesitaba ver el arresto con mis propios ojos, entender las reacciones de Sebastián, buscar algún indicio de verdad en sus palabras del video. Sabía que era arriesgado, pero después de 7 años viviendo en una mentira, necesitaba presenciar este momento de revelación. Me dirigí al edificio corporativo donde Sebastián tenía sus oficinas, un rascacielos de cristal en el corazón financiero de Santiago. Me ubiqué en una cafetería al otro lado de la calle, con vista perfecta a la entrada principal. Victoria me mataría si supiera que estaba allí, pero algunas respuestas solo podía encontrarlas por mí misma. A las 16:05, 3 vehículos sin identificación se detuvieron frente al edificio. Victoria descendió del primero, acompañada por 4 agentes. Entraron con determinación, sin el alboroto que esperaría de un operativo policial. Claramente, querían mantener un perfil bajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leonardo. ¿Dónde estás? Victoria fue a arrestar a Sebastián. No respondí. No podía explicarle mis dudas, mi necesidad de ver esto con mis propios ojos. 20 minutos después, las puertas del edificio se abrieron nuevamente. Sebastián salía esposado, flanqueado por agentes, con Victoria caminando delante. Su rostro mostraba una calma sorprendente, casi como si hubiera estado esperando este momento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la calle. No mostró sorpresa al verme allí. En cambio, un leve asentimiento, casi imperceptible, y algo que podría haber sido una sonrisa triste. Mientras lo introducían en uno de los vehículos, noté movimiento en la acera opuesta. El señor Montero observaba la escena desde la distancia,
hablando urgentemente por teléfono. Al percatarse de mi presencia, guardó el teléfono y desapareció entre la multitud. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si Montero estaba allí, observando, significaba que el arresto de Sebastián no era el final, sino apenas el comienzo de algo más complejo. Regresé apresuradamente al departamento seguro, donde Leonardo me esperaba con una mezcla de alivio y furia. ¿Estás loca? ¿Por qué fuiste allí? Podrían haberte visto. Me vieron, confesé, explicándole sobre Montero. Y hay algo más. Le mostré el video de Sebastián. Leonardo lo observó con escepticismo creciente. Es otra manipulación, Ale. Está intentando sembrar dudas, dividir al equipo de investigación. Es lo que haría cualquier criminal acorralado. ¿Y si hay algo de verdad? ¿Y si papá realmente sabe sobre esas cuentas offshore? Mi hermano sacudió la cabeza con vehemencia. ¿Confiarías en la palabra de un hombre que te mintió durante 7 años sobre la palabra de Victoria, que ha arriesgado su carrera para protegernos? La duda persistía, pero Leonardo tenía razón. El momento no era para especulaciones, sino para precaución. Esa noche, Victoria nos visitó en el departamento seguro. Sebastián había sido formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos y asociación ilícita. El juez había denegado la fianza debido al riesgo de fuga. Encontramos documentos en su oficina que vinculan directamente a Montero con el cartel colombiano, nos informó Victoria, y evidencia de que han estado siguiendo pistas falsas sobre la ubicación de vuestro padre durante años. ¿Qué hay sobre unas cuentas offshore?, pregunté observando cuidadosamente su reacción. Dinero que nunca fue recuperado después de la operación contra el cartel. Victoria pareció genuinamente sorprendida. ¿Cuentas offshore? No hemos encontrado nada sobre eso. ¿De dónde sacaste esa información? Le mostré el video. Victoria lo vio con atención profesional, su expresión volviéndose cada vez más grave. Esto cambia las cosas, admitió finalmente. Si existen esas cuentas, explicaría por qué el cartel nunca ha dejado de buscar a tu padre, incluso después de tantos años. ¿Crees que es verdad?, presioné. Victoria reflexionó un momento. Es posible. Los carteles no persiguen venganzas durante 15 años a menos que haya dinero de por medio. Pero también podría ser otra manipulación de Sebastián. Necesito hablar con él, decidí. Tanto Leonardo como Victoria se opusieron vehementemente, pero yo estaba determinada. Después de largas discusiones y múltiples garantías de seguridad, Victoria finalmente accedió a organizar un encuentro controlado en la facilidad de detención donde mantenían a Sebastián. 3 días después, me encontraba sentada en una sala de visitas austera, esperando. Mi corazón latía con fuerza cuando la puerta se abrió y Sebastián entró, esposado y vistiendo el uniforme gris de los detenidos. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas, pero sus ojos se iluminaron ligeramente al verme. No esperaba que vinieras, dijo, sentándose frente a mí. Un guardia se mantuvo en la puerta y sabía que Victoria observaba a través del espejo unidireccional. Vi tu video, respondí directamente. ¿Es verdad? Sobre las cuentas offshore, Sebastián mantuvo mi mirada sin vacilar. Cada palabra. Tu padre no solo testificó contra el cartel. Antes de entrar al programa de protección, transfirió casi $200 millones de las cuentas del cartel a ubicaciones que solo él conoce. ¿Por qué debería creerte ahora? No tienes razón para hacerlo, admitió. He mentido sobre casi todo, pero no sobre mis sentimientos por ti, Alejandra. Esos fueron reales, aunque comenzaran como parte de una misión. Estudié su rostro buscando indicios de manipulación. Después de 7 años, debería ser experta en detectar sus mentiras, pero siempre había sido un maestro del engaño. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Qué ganas con esto? Tiempo, respondió con sorprendente honestidad. Montero y sus asociados creen que yo sé dónde están esas cuentas, o al menos que puedo descubrirlo a través de ti. Mi arresto acelera su cronograma. Vendrán por ti, por tu hermano, por cualquiera que pueda llevarlos a tu padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás diciendo que el arresto empeoró las cosas? Estoy diciendo que cambió el juego. Yo era su infiltrado paciente. Ahora necesitarán métodos más directos. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz baja. Si realmente te importo, si algo de lo que sentiste fue real, ayúdanos. Danos nombres, ubicaciones, planes. Sebastián sonrió tristemente.
¿Por qué crees que dejé ese video donde pudieras encontrarlo? Ya he dado a tu amiga Victoria toda la información que tengo. Nombres, contactos, rutas de lavado de dinero. Pero hay algo que no le he dicho, algo que solo compartiré contigo. Se inclinó más cerca, bajando la voz hasta que apenas podía oírlo. Tu padre nunca movió ese dinero. Es un rumor que él mismo creó y propagó estratégicamente para mantener al cartel buscando algo que no existe. Una distracción brillante que los ha mantenido persiguiendo fantasmas durante 15 años, mientras las autoridades desmantelaban lentamente sus operaciones. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, pregunté desconcertada, porque pasé 7 años investigando cada aspecto de la vida de tu padre, siguiendo cada pista posible sobre esas supuestas cuentas. No existen, Alejandra. Nunca existieron. Esta revelación me dejó aturdida. Si era cierta, significaba que mi padre había ejecutado una estrategia magistral de desinformación, manteniendo al cartel persiguiendo un espejismo durante más de una década. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque todavía están convencidos de que el dinero existe y que tu padre es la clave. Tu familia seguirá en peligro mientras esa creencia persista. Nuestra conversación fue interrumpida cuando el guardia anunció que el tiempo había terminado. Al levantarme para irme, Sebastián habló una última vez. Alejandra, lamento cada mentira, cada manipulación. No puedo deshacer el daño que he causado, pero puedo intentar protegerte ahora. Confía en Victoria. Es una buena gente. Y cuídate de Montero. Es mucho más peligroso de lo que imaginas. Salí de la sala de visitas con la mente dando vueltas. Victoria me esperaba en el pasillo, su expresión ilegible. ¿Te dijo algo útil?, preguntó mientras caminábamos hacia la salida. Le conté sobre la teoría del dinero inexistente, la brillante estrategia de desinformación de mi padre. Victoria asintió pensativamente. Tiene sentido. Explicaría por qué nunca encontramos rastros de esas transferencias en la investigación original. ¿Qué significa esto para nosotros ahora?, pregunté. Significa que debemos convencer al cartel de que esas cuentas realmente no existen. Y la única persona que puede hacerlo creíblemente es tu padre. Mi corazón se hundió. ¿Estás sugiriendo usar a mi padre como cebo? Estoy sugiriendo una operación controlada. Una reunión en nuestros términos con seguridad completa. Es arriesgado, pero podría ser la única forma de terminar con esta amenaza permanente sobre tu familia. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación, discusiones tensas y preparativos secretos. Victoria contactó a mis padres a través de canales seguros del programa de protección. Para mi sorpresa, mi padre no dudó en aceptar el plan. He estado huyendo durante 15 años, dijo en nuestra primera videollamada encriptada. Es hora de terminar con esto. La operación se diseñó meticulosamente. Mi padre aparecería públicamente en Santiago, aparentemente para visitar la tumba de un viejo amigo. Una coartada creíble que explicaría su regreso temporal. El cartel, vigilante como siempre, mordería el anzuelo. Se organizaría un encuentro aparentemente fortuito con Montero, durante el cual mi padre confesaría que las cuentas offshore nunca existieron, proporcionando suficiente evidencia fabricada para hacer la revelación creíble. Todo el intercambio sería monitoreado, con agentes encubiertos listos para intervenir al mínimo indicio de peligro. Era un plan arriesgado, lleno de variables impredecibles, pero potencialmente definitivo. La noche antes de la operación, me reuní con mis padres por primera vez en meses, en una casa segura en las afueras de Santiago. El abrazo de mi madre fue como regresar a la infancia, un momento de pura seguridad en medio del caos. Mi padre, a quien ahora veía con nuevos ojos conociendo su pasado como Carlos Andrade, mantenía la calma serena que siempre lo había caracterizado. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una determinación que no le había visto antes. Lamento que hayas sido arrastrada a esto, hija, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Tu matrimonio, todo lo que has sufrido. Nunca quise que mi pasado te alcanzara. No es tu culpa, papá, respondí con sinceridad. Hiciste lo correcto al testificar contra el cartel. Las consecuencias no son tu responsabilidad. Esa noche, reunidos en familia por primera vez en lo que parecía una eternidad, compartimos recuerdos, lágrimas y, sorprendentemente, risas. Era como si, ante la perspectiva del peligro inminente, hubiéramos redescubierto lo esencial.
Estábamos juntos y mientras lo estuviéramos, podríamos enfrentar cualquier amenaza. La mañana de la operación amaneció inusualmente soleada para un día de invierno en Santiago. Mi padre se preparó con la tranquilidad de quien ha aceptado plenamente los riesgos que enfrenta. Mi madre, Leonardo y yo nos despedimos de él con abrazos tensos, conscientes de que, a pesar de todas las precauciones, el peligro era real. Volveré para la cena, prometió mi padre con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Victoria se lo llevó y comenzó la parte más difícil, la espera. Las horas se arrastraban mientras permanecíamos en la casa segura, atentos a cualquier noticia. Leonardo caminaba inquieto de un lado a otro, mientras mi madre rezaba silenciosamente en un rincón. Yo intentaba distraerme revisando informes de pacientes, pero no podía concentrarme. Finalmente, a media tarde, recibimos la primera actualización. El contacto inicial se había realizado. Montero había encontrado a mi padre en el cementerio exactamente como se había planeado. Habían acordado reunirse en un café cercano para hablar. La siguiente hora fue un infierno de incertidumbre. Sabía que el café estaba rodeado de agentes encubiertos, que mi padre llevaba un micrófono oculto, que Victoria supervisaba personalmente la operación. Aún así, la ansiedad me carcomía. Cuando el teléfono finalmente sonó, todos saltamos. Era Victoria. «Está hecho», anunció, su voz teñida de alivio. «Tu padre logró convencer a Montero. Tenemos todo grabado. Están saliendo del café ahora». El alivio nos inundó como una ola. Leonardo abrazó a mi madre, quien comenzó a llorar silenciosamente. Yo me dejé caer en una silla, repentinamente agotada, pero el alivio duró poco. Un minuto después, Victoria volvió a llamar, su voz ahora tensa y urgente. «Algo está mal. Montero ha recibido una llamada y su comportamiento ha cambiado. Ha convocado a sus guardaespaldas. Estamos interviniendo ahora». Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida, sin información, imaginando los peores escenarios posibles, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Cuando la puerta de la casa se abrió de golpe, todos nos sobresaltamos. Era Victoria, sosteniendo a mi padre, quien cojeaba ligeramente. Detrás de ellos entraron varios agentes, uno de ellos con sangre en su camisa. «¡Papá!», gritamos Leonardo y yo al unísono, corriendo hacia él. Estoy bien», aseguró, aunque su rostro pálido contaba otra historia. «Solo un pequeño altercado. Victoria y su equipo actuaron rápidamente. Más tarde nos enteramos de los detalles. Montero había recibido información de última hora que contradecía la versión de mi padre. Había intentado secuestrarlo para un interrogatorio más profundo. El equipo de Victoria había intervenido, produciéndose un tiroteo breve pero intenso. Montero había resultado herido, pero había escapado. 2 de sus hombres estaban bajo custodia. «¿Qué significa esto?», pregunté a Victoria cuando finalmente tuvimos un momento a solas. «¿La operación fracasó?». «No completamente», respondió, frotándose los ojos cansados. «Tenemos grabaciones donde Montero admite la conexión con el cartel. Es evidencia crucial para el caso contra Sebastián y la red completa. Pero Montero sigue libre y ahora está más desesperado que nunca», completé. Victoria asintió sombríamente. «Hemos emitido una alerta internacional. Todos los puertos y aeropuertos están vigilados. No llegará lejos». Pero ambas sabíamos que hombres como Montero tenían recursos que desafiaban las medidas convencionales. Mientras siguiera libre, la amenaza persistía. La semana siguiente transcurrió en un estado de alerta constante. Nos trasladaron a otra casa segura, con seguridad reforzada. El caso contra Sebastián avanzaba rápidamente, con nuevas evidencias surgiendo a diario. Parecía cooperar plenamente, proporcionando información que permitió la captura de varios miembros del cartel. 10 días después del fallido encuentro con Montero, Victoria apareció en la casa segura con noticias impactantes. «Lo encontraron», anunció sin preámbulos. «Montero, en un hotel en Buenos Aires, muerto». Nos quedamos atónitos. «¿Quién?», comenzó Leonardo. «Ejecución estilo cartel», explicó Victoria. Parece que sus propios jefes perdieron la paciencia con sus fracasos continuos. O quizás temían que, si lo capturábamos, cooperaría como Sebastián. Era un final brutal pero efectivo. Con Montero eliminado y Sebastián colaborando con las autoridades,
La amenaza inmediata sobre nuestra familia había disminuido considerablemente. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cena, mi padre propuso un brindis por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa, y por la verdad, que aunque dolorosa, siempre nos libera al final. Miré a mi alrededor a estas personas que habían atravesado el infierno conmigo, mi madre, cuya fortaleza silenciosa nunca flaqueó, mi hermano Leonardo, protector y leal hasta el final, mi padre, cuyo valor para enfrentar su pasado había finalmente liberado nuestro futuro. Un mes después, visité a Sebastián por última vez en prisión. Había sido sentenciado a 12 años por sus crímenes, con reducción de pena por su cooperación. Se veía diferente, más delgado, pero extrañamente en paz. ¿Qué harás ahora?, me preguntó después de informarle que mis padres habían decidido permanecer en Chile, pero con nuevas identidades y en otra ciudad. Reconstruir, respondí simplemente. Mi práctica, mi vida, mi confianza, todo. Asintió comprensivamente. Lo harás bien. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Al despedirnos, me atreví a hacer la pregunta que había estado rondando mi mente. ¿Fue real alguna vez? ¿Nosotros? Sebastián reflexionó antes de responder. Comenzó como una mentira, pero en algún momento la mentira se convirtió en lo más real que he experimentado jamás. Lamento que mi amor por ti nunca fuera suficiente para superar mi pasado, mis compromisos, mi cobardía. Salí de la prisión con una extraña sensación de cierre. No perdonaba a Sebastián. Probablemente nunca lo haría completamente, pero entendía ahora la complejidad de nuestra historia, los matices grises que existían incluso en las situaciones aparentemente más blancas o negras. Hoy, 3 años después, dirijo el Instituto Nuevo Amanecer, una organización dedicada a ayudar a mujeres atrapadas en relaciones abusivas, especialmente aquellas que involucran manipulación psicológica y financiera. Mi experiencia personal, aunque dolorosa, me ha dado herramientas únicas para identificar patrones que otros podrían pasar por alto. Mis padres viven tranquilamente en Pucón, administrando una pequeña librería. Leonardo se ha establecido como fotógrafo documental, capturando historias de resiliencia y supervivencia alrededor del mundo. Victoria y yo mantenemos una amistad sólida, forjada en el fuego de aquellos días intensos. A veces, en noches tranquilas como esta, recuerdo aquel momento en el restaurante El Mirador, cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Me das asco desde el primer día que nos casamos. Palabras que estaban destinadas a destruirme, pero que, paradójicamente, me liberaron. Palabras que desencadenaron una serie de eventos que eventualmente revelarían no solo la verdad sobre mi matrimonio, sino sobre toda mi historia familiar. Aquella noche, cuando sonreí, tomé mi teléfono y llamé a la doctora Jimena Ortiz. No sabía que estaba dando el primer paso en un viaje que me llevaría a perder todo lo que creía tener, para finalmente encontrar algo mucho más valioso, la verdad sobre mi pasado y la fuerza para construir mi propio futuro. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que nuestras heridas más profundas, cuando son finalmente expuestas a la luz, tienen el potencial no solo de sanar, sino de transformarse en fuentes de fortaleza y propósito que nunca hubiéramos imaginado posibles. La traición de Sebastián me quebró, pero de esas piezas rotas construí una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de mí misma. Y por eso, aunque parezca extraño, casi siento gratitud por aquellas crueles palabras pronunciadas en nuestro aniversario de bodas, porque a veces el final de una historia es apenas el comienzo de otra mucho mejor. Amigos que me han acompañado hasta aquí, llego al final de esta historia con el corazón más ligero por haberla compartido con ustedes. Cuando escuché aquellas palabras devastadoras en nuestro aniversario de bodas, me das asco desde el primer día que nos casamos. Jamás podría haber imaginado que esa frase cruel se convertiría en el punto de inflexión que transformaría mi vida por completo. Lo que comenzó como un relato de traición y manipulación se transformó en una historia de renacimiento y propósito. Durante 7 años fui gradualmente aislada, manipulada y llevada a dudar de mi propia percepción de la realidad. Como psicóloga, conocía los signos teóricamente, pero como tantas otras mujeres, no pude verlos cuando me sucedían a mí. Esa es la naturaleza insidiosa del abuso psicológico.
se infiltra en las grietas de tu confianza, corroe tus certezas, distorsiona tu visión del mundo y de ti misma. El momento en que sonreí, tomé el teléfono y llamé a la doctora Ortiz fue cuando recuperé mi poder. Decidí que no sería más una víctima pasiva, sino la protagonista de mi propia historia. Fue el inicio de un camino arduo, lleno de revelaciones dolorosas, pero también de descubrimientos fortalecedores. Descubrí que Sebastián lo había planeado todo desde el principio, que nuestro encuentro casual en el parque forestal fue meticulosamente orquestado, que fui elegida por mis circunstancias y no por quién era. Descubrí esquemas financieros complejos, documentos falsificados y una red criminal internacional que buscaba a mi padre no por venganza, sino por dinero que creían que había escondido. También descubrí en mí una fortaleza que no sabía que poseía. Con la ayuda de Victoria Jiménez, mi hermano Leonardo, la doctora Jimena Ortiz y el amor incondicional de mis padres, no solo desenmascaramos uno de los mayores esquemas de fraude inmobiliario de Santiago, sino que finalmente liberamos a mi familia de una vaga amenaza que había persistido durante 15 años. El camino no fue fácil. Tuve que enfrentar a Sebastián, fingir que nada había cambiado, obtener pruebas mientras arriesgaba mi seguridad. Viví semanas de tensión constante, momentos de peligro real y la dolorosa revelación de que el hombre con quien había compartido mi vida durante 7 años había estado usando mi identidad para sus esquemas criminales. La operación para capturar a Montero y sus cómplices no salió exactamente según lo planeado. Hubo momentos en que creí que lo perderíamos todo, pero incluso en los instantes más oscuros, nunca perdí la determinación de proteger a mi familia y recuperar el control de mi vida. Hoy, 3 años después del fin de esa pesadilla, dirijo el Instituto Nuevo Amanecer, ayudando a otras mujeres a reconocer los signos que yo ignoré durante tanto tiempo. Mis padres viven tranquilamente en Pucón, Leonardo sigue su pasión por la fotografía documental y yo he reconstruido mi vida pieza por pieza. Y Sebastián cumple su condena, cooperando con las autoridades para desmantelar las redes criminales que una vez integró. A veces me pregunto si realmente sentía algo por mí, como aseguró en aquel video y en nuestra última conversación. Quizás nunca lo sabré con certeza. Lo que sí sé es que a pesar del dolor y la traición, he logrado transformar esa experiencia en algo significativo y positivo. Si estás viendo esto y te identificas con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas que no estás solo o sola. Los signos que ignoré durante tanto tiempo, el aislamiento gradual, las críticas constantes, la erosión de la autoconfianza, el control financiero, son banderas rojas que merecen atención. Confía en tu intuición, busca ayuda, rompe el silencio. Y si conoces a alguien que pueda estar viviendo una situación similar, sé ese oído atento, ese apoyo sin juicios, ese puente hacia recursos profesionales. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros cuando empezamos a dudar de nosotros mismos. Producir este video no fue fácil. Revivir cada momento, traducir en palabras experiencias tan complejas y dolorosas, exponerme de esta manera, fueron horas de grabación, de edición, de cuidadosa reconstrucción de una jornada que cambió completamente mi vida. Por eso, si esta historia te tocó de alguna manera, te pido que dejes tu like y, especialmente, tu comentario. Me encantaría saber qué te pareció mi historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué partes te impactaron más? ¿De dónde eres? ¿Y cómo se ven estas situaciones en tu país? Tus comentarios no son solo números para el canal, son confirmaciones de que estamos construyendo una comunidad de apoyo, de comprensión, de fuerza colectiva. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Vida, este es el momento perfecto para unirte a nosotros. Tenemos nuevas historias todas las semanas. Relatos reales de personas que enfrentaron traiciones, manipulaciones, injusticias, pero que encontraron formas de recuperar su poder y reconstruir sus vidas. También te invito a explorar los otros videos del canal, historias de superación, de resiliencia, de transformación personal que seguramente resonarán contigo de diferentes maneras. Cada experiencia compartida es una luz que puede guiar a alguien más fuera de su propia oscuridad. Si valoras este contenido y quieres apoyarnos para seguir creando estas historias,
considera hacer una contribución a través de Gracias, nuestra forma de donación, que nos permite cubrir los costos de producción, investigación y edición. Tu apoyo financiero, por pequeño que sea, hace una diferencia enorme para mantener el canal activo y creciendo. Nos permite seguir compartiendo estas historias tan necesarias con la calidad que merecen, sin depender exclusivamente de algoritmos o patrocinadores. La semana próxima tendremos otra historia impactante que seguramente te hará reflexionar sobre los límites de la paciencia humana y las consecuencias de subestimar a alguien. No te la pierdas. Recuerda siempre, ninguna palabra cruel, ninguna traición, ninguna manipulación define quién eres o qué mereces. A veces, el final de una historia es apenas el comienzo de otra mucho mejor. A veces es necesario que algo se rompa completamente para ser reconstruido más fuerte, más auténtico, más alineado con quienes realmente somos. Como aprendí aquella noche en el mirador, frente a las palabras más dolorosas que jamás había escuchado, a veces la mejor respuesta es simplemente sonreír, tomar el teléfono y comenzar a escribir un nuevo capítulo de tu propia historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video de Cuentos de Vida. No olviden comentar, compartir, suscribirse y, si pueden, apoyar a través de Gracias. Juntos estamos creando mucho más que un canal. Estamos construyendo una comunidad de personas que transforman sus dolores en poder. Hasta la próxima. Alejandra Fuentes, para Cuentos de Vida.